parecía importante recalcar que, bueno, que esta actividad que tenemos hoy de presentación del libro tiene origen en una actividad que se hizo en la Escuela de Economía, en la sede Volta del centro, donde se realizó un workshop, un taller sobre este tema, sobre esta temática, y que tiene que ver con un poco con el rol que cumple la universidad pública. Yo soy secretaria académica de la escuela y me toca estar más en el área de formación, pero la universidad pública tiene también este lugar de generar espacios de debate, de articulación, de vinculación, que hace que ideas y proyectos puedan surgir y llevarse adelante, en este caso entre investigadores, pero en otras instancias también docentes y estudiantes. Así que, bueno, estamos muy agradecidos que hayan elegido la Escuela de Economía para presentar el libro. Muchas gracias a todos los que se acercaron también, y les dejo la palabra para que ustedes puedan continuar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por venir a esta presentación de este libro, que el título es en inglés. Estamos buscando alguna forma de publicarlo en español, posiblemente para que tenga otra audiencia o incrementar la audiencia. Yo quisiera comenzar agradeciendo la posibilidad de estar acá, de la UNSAM. Yo hace muchos años que trabajo con Lucas y con Gustavo y también con otras facultades de la UNSAM. Valoro mucho el trabajo que han hecho la UNSAM, sobre todo visitando países donde yo viví, como Alemania. Yo entré en contacto con Alemania porque esta universidad tuvo una política muy agresiva de internacionalización, y fue así como yo conocí la UNSAM. Yo estudié en la Universidad de El Salvador, y la verdad es que ha sido fantástica la relación. Hemos hecho cosas con la gente de Sociología Económica, con Ariel Wilkis y con muchos otros colegas, así que para mí es un gusto poder estar aquí y poder presentar este libro aquí. Este libro comienza como es un intento, tiene muchas preguntas que quedan abiertas, pero es un intento por poner de relieve una economía que todos nosotros conocemos, pero sin embargo parece estar bastante ausente en la literatura académica. Y es sobre todo ausente la explicación acerca de por qué tenemos estas economías acá. Yo quisiera comenzar mostrando estas dos fotos, una que es de la Salada y la otra es de Feira da Madrugada. Aquí podrían entrar otros mercados, como por ejemplo aquí está otros colegas que han escrito sobre, por ejemplo, sobre Gamarra en Perú. Y es que estos casos, Gamarra en Perú, otros como son los tianguis en México, pero por sobre todas las cosas la Salada en Argentina y Feira da Madrugada no son fenómenos argentinos, no es un fenómeno sumamente extravagante, sino que son grandes economías que se han desarrollado en estas grandes ciudades latinoamericanas. Y contradicen toda esta economía, el paradigma a través del cual nosotros comprendemos estas economías. El paradigma básicamente está resumido en este dibujo, donde América Latina está bastante ausente, y la forma de explicar esto es que, bueno, en todos los países los ciudadanos acceden a la indumentaria porque existen cadenas globales de valor, grandes supermercados, grandes marcas, que subcontratan trabajo barato en otros países y que después ubican en los centros de las grandes, digamos, centros comerciales, en comercios en grandes ciudades. Este es el paradigma que domina, es el paradigma a través del cual nosotros acá en Argentina comprendemos, y hay mucha bibliografía y sobre eso va a hablar Gustavo, la forma en que entendemos el problema de
por ejemplo, la subcontratación, el problema del trabajo de malas condiciones. Es decir, las grandes marcas son el gran problema. Y el problema es que existen, bueno, voy a pasar esto y después voy a volver a esto, es que existen, cuando uno va a los talleres del Gran Buenos Aires, o uno va a los talleres que existen en las afueras de San Pablo, o va a muchos talleres que alimentan los mercados en Gamarra, y uno no encuentra ahí una vinculación de los talleres con las grandes marcas, ni con Adidas, ni con Nike, ni con ningún supermercado grande. Ahí lo que uno encuentra es gente que trabaja produciendo indumentaria, que luego la lleva a estos grandes mercados, y que luego a esos mercados van compradores de todo el territorio nacional, van, compran y vuelven a sus respectivas provincias y las revenden en las famosas saladitas. Entonces, ese es el puntapié inicial de este libro. Es poner de relieve un fenómeno que no está explicado, que no encuentra explicación sencilla, y que es un fenómeno más bien regional. Acá hay dos gráficos que simplemente sirven como ejemplo de este fenómeno. Uno es en el caso de Buenos Aires y el otro es en el caso de San Pablo. El libro trata sobre estos dos casos y trata sobre otros casos. Está dividido en tres partes. Uno que está dedicada a los mercados, como pueden ver acá, a los talleres, a la fabricación de indumentaria. Después hay otro que son los mercados, ¿no? Entonces ahí aparecen otros mercados como Gamarra, La Salada, Feria de Madrugada. Y después tenemos rutas de comercio. Tenemos una sección que está dedicada a la comercialización de la industria de la indumentaria. Hay casos, por ejemplo, que hemos incluido como muy importantes e interesantes, como en el caso de Guatemala o en el caso de México, en donde esta comercialización adopta otras formas, por ejemplo, de venta de indumentaria a través de plataformas digitales, que es una nueva tendencia también. Es decir, hemos tratado de cubrir casi todo el espectro de posibilidades que ofrece estas economías. Así que bueno, esta breve introducción al fenómeno trata de, lo que intento es, o me interesa poder mostrar cuál es la motivación principal. Hay una motivación adicional que es, y que ha sido un proyecto bastante costoso en términos de edición, costoso en términos de esfuerzo y de tiempo, porque mi idea original era tratar de darle voz a muchos investigadores de América Latina que por diversos motivos no están publicando en el hemisferio norte o en inglés, por ejemplo. Y a mí me interesaba que son trabajos de campo fantásticos, gente a la cual llega a conclusiones que son muy valiosas, que apuntan a debates valiosos, ¿no? Pero que no participan en un cierto discurso más bien predominante. Y yo los invité a participar, y bueno, hay ciertas formas de la escritura en inglés, la escritura en ciertos lugares, que fue todo un trabajo de edición y al mismo tiempo de traducción en un sentido amplio, no solo la traducción del texto, sino la traducción acerca de cómo se escribe en ciertos ámbitos, para los cuales uno, digamos, incluso yo habiendo estudiado acá, no me formaron para eso, ¿no? Entonces, ese fue parte del proyecto, y la verdad que estoy yo muy orgulloso de tener una lista de autores en un libro, en su gran mayoría latinoamericanos, y que conocen sus objetos de estudio. Así que eso va para mi agradecimiento tanto para Gustavo como para los colegas que están conectados online. Renata, Efren, ¿quién más está conectado? Moisés,
y Felipe. Así que simplemente eso, les agradezco a todos por haber participado y me gustaría quizás comenzar por los 4 colegas que acabo de mencionar, quizás que comience Renata contando cuál ha sido, no les voy a preguntar cuál ha sido la experiencia de escribir el texto, sino cómo está su objeto de estudio y cómo es el fenómeno que ellos han estudiado durante mucho tiempo y sobre los cuales han escrito, cómo está ahora y cómo piensan que va a estar en el futuro. Así que no sé si Renata, ¿quieres comenzar? Sim. Posso falar em português? No se escucha muy bien, a ver. Sí. Posso falar em português? Alguém me entende? Sí, puedes hablar en portugués. Sí, vamos a tratar de entender. Então, o capítulo que eu escrevi para esse livro foi resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2020. Então, na verdade, essa pergunta eu não sei se eu tenho como responder, porque eu estou bem curiosa também, que, na verdade, a última pesquisa que eu fiz sobre o polo foi em 2020, então ali um pouco antes da pandemia. E já naquela altura, que era em meio à pandemia, na verdade, quando eu estava terminando de escrever minha tese, surgiu essa questão de que o mercado estava se transformando para as vendas online e digitais, né? E eu vim morar na Alemanha, moro na Alemanha já faz 5 anos, então eu perdi um pouco o contato assim com o polo e também com esse tema de pesquisa. Mas eu tenho muita curiosidade, eu imagino, na verdade, que agora, e eu tenho curiosidade também de voltar lá e de saber. Mas eu tenho um palpite, eu acho que, na verdade, o polo hoje em dia trabalha muito com algo que a gente vê que está acontecendo muito na China também, né? Que ganhou uma imensa proporção depois da pandemia, que é a questão das vendas digitais. Então, eu acho que se eu fosse estudar algo sobre o polo esse ano, esse polo Pernambuco, ou então polo de mercadorias de roupas informais, eu acho que o que mais me interessaria no momento era investigar essa questão de como as mídias sociais elas entraram no mercado também, né? Porque, como a gente sabe, as feiras sempre foram um espaço físico de comercialização. Então, a partir do momento que isso vai para o virtual, isso deixa em mim um questionamento muito interessante, né? De como é que essa feira passa a fazer sentido agora que as vendas virtuais estão muito fortes também, né? Então, eu tenho muita curiosidade de visitar de novo a feira para saber como é que está agora, mas eu imagino que está muito digitalizada, assim, com vendas naquela época já, que era no começo de 2020. Muitas pessoas que eu conversei, lojistas, já estavam vendendo a mercadoria pelo WhatsApp, então, assim, eu acho que isso cresceu muito mais. E eu fico curiosa, assim, para saber como que é a feira, se ainda está cheia de gente, como era antigamente, e como que essa questão da internet tem transformado esse mercado e também o próprio espaço físico, né? E as relações entre os clientes e também, porque a gente sabe que a feira, ela não acontece só ali naquele momento em que as pessoas estão comprando e vendendo, mas tem toda uma logística de milhares de pessoas que se deslocam até lá também, né? Fazem as viagens e movimentam também a economia da cidade, fica em hotel e tudo mais, e eu me pergunto se agora com essa questão da ascensão das vendas online, se isso tem também modificado todo esse percurso, esse trajetório de se chegar na feira, né? Se agora as pessoas não precisam mais se deslocar para ir até a feira, por exemplo, se eles podem só comprar online e a transportadora que leva. Então, eu acho que isso para mim seria algo que eu tenho muita curiosidade de investigar assim, no momento. Se alguém tiver alguma atualização para me dar, eu também agradeço. Bueno, muchas gracias, Renata. Creo que la persona que escribe en el libro sobre medios digitales y el mercado de la indumentaria ha sido Efrén,
Y en ese sentido, Fren, además de agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar hoy presente, te quería preguntar acerca de cómo tú has escrito un trabajo, un libro sobre digamos, el comercio informal de indumentaria en México. Y me gustaría preguntarte acerca de cómo han sido los medios digitales, cómo han transformado esto en los últimos años y cómo es la situación actual respecto de cuando escribiste el capítulo a esta parte, si algo ha cambiado. Muchas gracias, Matías, y gracias por la invitación a participar en este libro y a participar en esta presentación. Saludo también a los compañeros que están conectados. Pues esta cuestión del comercio online ha sido prácticamente una bomba explotada, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, y verdaderamente ha causado que muchas personas se involucren en el comercio de ropa, pero de muchas otras mercancías, pero sí de ropa, tanto de segunda mano como ropa nueva. Tratando de enfocarme para responderte de manera concreta, algo que yo he visto, aun y cuando yo me he especializado más en el comercio de ropa de segunda mano, es que en el comercio online que la gente hace a través de sus cuentas personales en Facebook, Instagram, etc., la ropa nueva ha ganado mucho espacio. Sobre todo yo me he especializado en el comercio de mercancías que vienen de Estados Unidos, y dentro de eso en el comercio de mercancías usadas, pero ahora hay mucho comercio de ropa nueva que viene de Estados Unidos. Quienes lean el texto van a saber un poco sobre lo que es el comercio de lo que llamamos la ropa de paca, que en realidad la ropa de paca se refiere al comercio de ropa usada que llega en paquetes de 45 kilos desde Estados Unidos. Pero ahora el término paca ya también se usa para la ropa nueva, y en este caso se refiere a los saldos de ropa nueva que viene de las empresas minoristas de Estados Unidos, y que igualmente se introducen en México en estos paquetes de 45 kilos. Y en los tianguis de México, en donde se vende mucha ropa usada, ahora también hay mucho comercio de este tipo de ropa de saldos, ropa no vendida en Estados Unidos, ropa que principalmente se ofrece por las marcas, pero no nada más por eso, sino también por la compañía, por la empresa minorista que las vendía. Es decir, hay ropa de paca que es de Walmart, por ejemplo, ropa de paca de Ross, ropa de paca de Target, en fin, de diferentes compañías minoristas muy conocidas en Estados Unidos y muy apreciadas por los consumidores mexicanos. Y entonces los saldos de esas compañías, de la ropa no vendida por esas compañías, se están comercializando en línea y en los tianguis en México. Y ese comercio ha irrumpido junto con la ola de comercio online generado sobre todo a partir de la pandemia COVID-19, y forma una parte muy importante. Y otro cambio que he visto y que de hecho estoy atendiendo ahora en mi investigación actual, tiene que ver con algo que menciono de hecho en el capítulo, que es el comercio de ropa de segunda mano, no traída desde Estados Unidos, sino lo que llaman la ropa de closet, ¿no? Es decir, la ropa
que yo tengo en mi armario, la dejo de usar por diferentes razones y yo la vendo. Entonces me convierto también en vendedor de ropa. Y lo que antes eran donaciones de ropa, antes yo donaba la ropa a una asociación caritativa, antes la regalaba a mis hermanos menores, a mis primos, etcétera. O la regalaba, por ejemplo, a una persona que tenía necesidad económica. Ahora, en lugar de hacer eso, lo que hago es que vendo mi ropa para ganar dinero con ello. Y esto normalmente sucede online, sucede a través de las cuentas personales de Facebook, de Instagram, de los usuarios. Esto está cambiando el esquema clásico en el que hemos dicho que el exceso de producción de ropa del norte global genera una cascada de ropa de segunda mano hacia el sur global. Y básicamente lo que tenemos ahora es una venta de ropa usada generada en el sur y vendida en el mismo sur, ¿no? Y no tenemos porcentajes todavía, pero una mayoría de este comercio sucede efectivamente a través de cuentas de Facebook, de Instagram, de los usuarios y ahora vendedores. Muchas gracias, Efren. Y me gustaría preguntarle a Felipe, que está ahí, que es probablemente uno de los mayores expertos en el equivalente de la salada, que es Feira da Madrugada en Brasil, y quien me ha llevado a mí a poder hacer un poco de trabajo de campo. Felipe, en el capítulo que escribís acerca de los emprendedores, el futuro que esos emprendedores imaginan es parte de la explicación acerca de lo que hacen, ¿no? Digamos, imaginan un futuro muy promisorio y un futuro algo muy parecido a lo que sucede aquí en la salada, o lo que solía aparecer en el trabajo de campo. Imagino que si seguimos hablando de los medios digitales, también hay gente que se han transformado en expertos en manejo de distintas plataformas, de medios de pago. Me gustaría preguntarte acerca de cómo es ese trabajo diario de los emprendedores y cuáles son, para que aquellos que no conocen qué es lo que hace un emprendedor, tengan un poquito de idea acerca de cómo están manejando y para qué utilizan ese tipo de dispositivos digitales. Claro, buenas tardes a todos y todos. Voy a hablar un poco en portuñol, espero que me entiendan. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí? Espera un segundo porque no se escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí se escucha, ahora sí. Sí, ¿puedes hablar, ¿Sí? Felipe? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, así. Decía que voy a hablar un poco en portuñol, que espero que sea comprensible, ¿no? Primero, es un placer, ¿no?, estar acá. Saludo a mis compañeros acá que están conectados también. Y sobre todo agradezco a Matías por la invitación para participar del proyecto, ¿no?, del libro, que hay como contribuciones tan interesantes sobre los mercados populares. ¿No me escuchan? Sí. Sí. Respondiendo a tu pregunta, Matías, estaba pensando en lo que decía Efren, Renata, ¿no? Y en São Paulo lo mismo, ¿no? Una de las preguntas que me pongo en el texto es cómo las personas que trabajan en este mercado, en la Feira de la Madrugada, hacen para como estabilizarse en una ocupación que es inestable y que hay muchos riesgos, ¿no? ¿Cómo lo hacen para permanecer en este mercado ao longo de los años y lo que piensan, ¿no?, sobre esto? Y ahora, para permanecer, para tener un negocio estable, necesitan tratar, ¿no?, con las tecnologías digitales, sea para se comunicar con los fornecedores, con los clientes,
para manter essas relações que são importantes para o negócio, não? Como também agora com as plataformas de venda, não? Há muita gente que vende em las calles, pero também tem como um perfil digital onde vende suas mercancías, não? Escucho muito em los últimos meses que esto no va a acabar con este mercado de calle, ¿no? La digitalización de la economía popular no va a acabar, porque los clientes les gustan cómo mirar las mercancías, cómo tocarlas, cómo a todo tiempo estar en la calle para ver las cosas que son nuevas, ¿no? Porque miran lo que se vende en las plataformas y dicen, no, hay muchas cosas que son como semejantes. Tienes que ir al mercado urbano para que vea lo que tiene de novidad, ¿no? Entonces, dicen que mismo con los impactos de las tecnologías digitales, ainda es importante que la gente va a los mercados personalmente, presencialmente, a estos mercados urbanos. Pero, hablando con lo que preguntaba también sobre lo que cambió, preguntó más a Efren y a Renata, ¿no? Hay una cosa que mismo con las plataformas digitales, mismo con estos cambios, que ha impactado mucho las posibilidades de permanencia de la gente en la feria de la madrugada, que es la intensificación de la represión, de la policía, ¿no? Que está como ahora casi todos los días en ese mercado por la noche, ¿no? Que es un mercado nocturno. Esto sí ha impactado más el escenario que yo miré cuando escribí el capítulo, que las tecnologías digitales por sí mismas, ¿no? Ahora hay mucho más represión a la gente que trabaja en la calle, tienden que trabajar en los shoppings populares, ¿no? En los predios, como que si la policía saca a la gente de la calle para hacerlas como clientes de los shoppings, y esto ha provocado también otra cosa que es la intensificación de los gobiernos extralegales, ¿no? ¿Has dicho algo, Matías? Sí. Así. Entonces hay esto también que no estaba tan presente, estaba, sí, no es nuevo, pero no estaba tan presente cuando escribí mi capítulo, que es ahora la multiplicación de los grupos que hacen la negociación con las policías para que la gente pueda permanecer en la calle, ¿no? Entonces, los relatos de, por un lado, extorsiones, pero también de más violencia en este mercado son más presentes hoy que a 3 años, 4 años atrás. Bueno, muchas gracias, Felipe. Y bueno, uno de los objetivos también de este libro ha sido poner de relieve mercados mercados en el sentido más en inglés como marketplace, un lugar, no un mercado en el sentido abstracto, sino lugares como La Salada, como la Feira da Madrugada. Y otro que me pareció también muy importante ha sido Gamarra. Hay muchos otros, podríamos haber tenido a Tepito o podríamos haber tenido a otros mercados. Lamentablemente a veces no es posible incluir a demasiados fenómenos, pero uno de los mercados importantes que quisimos incluir ha sido Gamarra en Lima, en Perú. Y no fue fácil encontrar a alguien que escribiese sobre ese tema. Por razones que desconozco, hay probablemente un solo experto en el mundo de Gamarra y ese es Moisés, que está aquí. Y así que, Moisés, quisiera pedirte simplemente que le cuentes a la audiencia cómo es Gamarra. Él, para que todos sepan, él se dedicó a trabajar un tema que es muy relevante también en el caso de La Salada y en el caso de otros mercados, como es el problema de la tierra y la ocupación de esos espacios y la venta de espacios, porque el negocio de aquellos que lo dirigen, por ejemplo, como Jorge Castillo, ¿no? Que es un personaje que en Argentina todo el mundo conoce,
o que probablemente conocen, su negocio nunca fue textil ni la indumentaria, simplemente fue el alquiler de puestos de puestos. Entonces, lo que indispensable para esos personajes es controlar una porción de tierra y ponerla a disposición y crear un mercado de puestos para que la gente pueda ir a vender ropa. Así que, Moisés, quería simplemente preguntarte o pedirte que hagas una descripción para una audiencia que no sé si quién ha estado en Gamarra, pero que nos cuentes un poco cómo es ese mercado y qué es lo que uno encuentra cuando va a Gamarra. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí. Habla cerca del micrófono y con ganas. Sí, ok. Primero que nada agradecer a todos, bueno, en especial a ti, Matías, por el esfuerzo de este gran proyecto y también juntar a colegas tan importantes en este tema tan relevante para América Latina, ¿no? Y para el mundo en general. Les cuento que estoy justamente en Gamarra, si pueden ver aquí. Estoy haciendo campo, estoy a puertas de terminar el trabajo de campo en estos meses. Así que estoy en el mejor lugar para contarles cómo es Gamarra. De hecho, si les muevo un poco la cámara, les voy a mostrar las calles de Gamarra, ¿no? Este es un parque principal. No estuvo preparado. Aquí no se ve tanto, pero Gamarra tiene en una concentración de tierra relativamente pequeña, o sea, estamos hablando de unas 10 cuadras o unos 10 blocks, o sea, digamos, 10 de largo y 3 de ancho, serán alrededor de 250 edificios de más de 10 pisos. Y estos se han construido en los últimos 40 años, digamos, de los 80 en adelante. Y como bien decía Matías, aquí hay una disputa por el territorio, por la tierra, porque, dicho sea de paso, hace unos 15 años, Mario Vargas Llosa, este premio Nobel peruano muy conocido, escribió un artículo en El País diciendo que el metro cuadrado, es decir, el precio de la tierra de Gamarra era el más caro del mundo, o de América Latina. Entonces aquí hay una valorización de la tierra, hay una valorización de la posición, ¿no? Que llamaba mucho la atención y a mí me pareció muy interesante para este capítulo cruzarlo con el desarrollo del mercado y con el desarrollo de la industria. Entonces aquí hay, imagínense, más de 200 edificios en una hiperconcentración del espacio. La mayoría de estos dueños de estas galerías son gente que comenzó haciendo ropa hace 40 años y que progresivamente acumuló capital, se posicionó cada vez más en el mercado y ahora son dueños de estos edificios y ahora ya no tanto producen, sino más bien viven de la renta, es decir, del alquiler de estos espacios. Eso es un poco para darles esa imagen, que más o menos es esa, y un poco para sumarme a los comentarios anteriores de Fren, de Felipe, de Renata. Digamos, una de las cosas que llama mucho la atención es que la industria, es decir, la producción, la confección de ropa, sobre todo después de la pandemia, ha ido saliendo de Gamarra. O sea, ahora se están como ubicando en los barrios más pobres de Lima, en Comas, en San Juan en Chonate, porque hay un proceso de incluso mayor precarización. Ya estaban precarizados en Gamarra, históricamente, ¿no? Pero hay incluso una mayor precarización porque se están llevando a zonas donde hay menos vigilancia estatal, donde hay menos fiscalización, donde las condiciones laborales son prácticamente invisibles. Por lo menos en Gamarra ya era objeto de vigilancia y de fiscalización. Y todo esto se da en un contexto de, como ya se ha mencionado, importación de ropa china y africana, digamos, que también llega de ropa de África a través de las grandes marcas de retail, pero que, digamos, aquí está generando una suerte de mayor profundización de las desigualdades y también de la mayor precarización de la industria, porque dicho sea de paso, los dueños de las galerías que les comentaba al inicio están prefiriendo tener rentas de tiendas, o sea, para el comercio que para la producción, es decir, priorizan alquilar a tiendas, al comercio, que a los talleres, porque obviamente es mucho más rentable. Y entonces hay todo un proceso bastante complejo de profundización de desigualdades en el marco de la creación de más marcas y el diseño de modas. Gamarra se ha vuelto un espacio sumamente, entre comillas, moderno, ¿no?
De hecho, en este piso donde estoy actualmente hay un Starbucks al fondo, ¿no? Esto era inimaginable hace 20 años. Y también tienes un cine aquí, es decir, hay un proceso de modernización occidental, si se quiere, que también impacta en cómo se va reconfigurando la cadena de valor, ¿no? Entonces, eso les podría comentar en general sobre Gamarra. Bueno, muchísimas gracias, Moisés. Les avisé aquí que no estaba preparado esto para una transmisión en vivo desde Gamarra. Muchas gracias por por la descripción. Me gustaría, digamos, ahora en esta, no sé, segunda parte, digamos, a dos economistas, soy sociólogo, estoy rodeado por dos economistas, conversar con ellos acerca de una pregunta, o de varias, o que conversen de lo que quieran, pero una de las preguntas que yo tenía, que pensé para esta conversación, es acerca de cómo podemos pensar cuáles son las causas de estos fenómenos. Digamos, cuando de pronto tenemos en 2 países o 3 países una configuración muy similar y que no está diseñada por el Estado, sino que, o no sé, Lucas quizás va a poder decir, bueno, no está diseñada, digamos, intencionalmente, pero hay una acción del Estado que está llevando para ese lado. Cuando vemos que hay una configuración, por ejemplo, como de la Salada, un mercado, talleres en los alrededores, rutas de comercio, saladitas, vemos que exactamente lo mismo sucede en Brasil, porque todos aquellos que vayan a San Pablo y quieran ir, además de contactarlo a Felipe, pueden ver que funciona exactamente igual. Y funciona Gamarra de manera similar. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos estructurales que están llevando a esto? Dos tesis aparecen en el libro. Una tesis es que hay un problema de acceso a la indumentaria en América Latina, acceso a la indumentaria fabricada digamos, en condiciones formales. Y otra tesis que aparece también en el libro, a lo largo de todos los capítulos, es el rol del Estado. El rol del Estado, no como se trata de una economía completamente informal, un Estado que actúa de una manera, digamos, en cierto modo acomodaticia o perversa, porque hay muchas obligaciones, muchos derechos que se violan, muchas regulaciones de todo tipo, no solo fiscales, que se están violando, y aparece una ausencia cómplice del Estado en que uno podría pensar que está fomentando ese tipo de constelaciones, o no hay por lo menos un interés en cambiarlo. Así que bueno, basándonos en estas dos digamos, argumentos del libro, quisiera darle la palabra a Gustavo y después a Lucas para que comenten sobre esto. Bueno, muchas gracias Matías, gracias a la Universidad de San Martín, a Lucía Vincent también. Contarles que esto surgía, como decía Balbina, de un encuentro, de un acierto hace ya 5 años atrás, saliendo de la pandemia. Nos acuerdo todos con barbijos, nosotros ahora nos vemos las caras y nos cuesta reconocernos. Pero lo lindo que tuvo ese encuentro fue que trajimos Matías se ocupó de convocar especialistas de toda América Latina con el apoyo de la universidad, y nos encontramos describiendo distintos mercados de nuestras regiones y nos miramos las caras y estábamos todos como con muchas cosas en común, ¿no? Decía, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, Loma de Zamora, vos a las afueras de Lima, otro a las afueras de San Pablo, otro en México, como con muchos denominadores comunes. Y me parece que fue un gran acierto porque había preguntas de la teoría que nosotros nos formábamos con las cadenas globales de valor y con el rol de las marcas, que no estaban siendo respondidas en nuestras particularidades locales. Y la verdad que nos dimos cuenta que había un hallazgo teórico detrás de una explicación de la informalidad, que las cuales nosotros habíamos estudiado sobre
el rol de las marcas formales, de estas grandes marcas que mencionaba Matías al principio con nombre y apellido, que no estaban acá. Y si estaban, estaban falsificadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que esta teoría omitió. Y bueno, encontramos esta proliferación de mercados informales con industrias muy pymes, muy familiares, con muy baja productividad, con muy bajas barreras a la entrada, como nos gusta decir a los economistas, en las cuales era una alternativa de autoempleo para muchísimas personas, sobre todo aquellas de sectores populares, con bajos niveles de calificaciones profesionales y demás, en las cuales también arraigadas sobre costumbres, si se quiere, culturales, históricas, incluso hasta de género, en el cual estas son industrias muy feminizadas, la mujer la que sabe coser, digamos, anclada sobre saberes tradicionales, incluso de las culturas hasta prehispánicas. Y decíamos, che, acá tenemos un tema, y hay un acierto acá de Matías, digo, esto no lo mencionamos, pero este libro fue publicado por la UCLA, o sea, la University College of London, o sea, es un libro muy importante. Matías es una persona bastante poco engreída, pero acá hay un gran acierto, como decía Matías, de darle voz a autores latinoamericanos, que nosotros no estamos jugando en estas grandes ligas. Bueno, Matías tuvo el acierto de hacer esto, de editarlo, de llevarlo a una de los editoriales tope de gama a nivel mundial, y bueno, y salió este libro. Y veo en esta nueva reunión y con lo que mencionan los colegas que hay nuevos fenómenos, sobre todo vinculados a lo que pasó luego de la pandemia, la digitalización y el auge del comercio online, y cómo todo esto está transformando nuevamente a nuestros objetos de estudios con los cuales nosotros ya venimos desde hace 10 o 15 años trabajando, con el rol de los mercados hasta físico, y cómo ahora hay una nueva transfiguración que tampoco está captada por la nueva academia, con lo cual me parece, Matías, que acá tenemos un nuevo proyecto de investigación que nos puede comprometer para futuras ediciones de este libro. Y esto también, como volviendo a la pregunta, me parece que acá hay un tema de autoempleo, hay algo de la explicación de la OIT, la original, sobre la informalidad laboral, que estudiaban los antropólogos cuando empezó este concepto allá por 1970 en África, cuando estudiaban pequeños mercados con mucha competencia, ¿sí?, en los cuales la carrera por minimizar precios, que la prenda sea lo más barata posible para que se vista el grueso de la población, ¿sí? Piensen que solo los segmentos más premium acceden a vestirse con esas ropas de esas marcas que tanto nos han generado esta idea de la gran marca. Bueno, en realidad nos estábamos comiendo dónde se vestía el pueblo. Y el pueblo se vestía en estos mercados informales que, como bien marca Matías, abastecen no solo al Gran Buenos Aires, sino también a todo el país, a través de estas sucursales de saladitas, que se han contabilizado más de 500 en el interior del país, con redes de fabricación y comercialización completamente diferentes a las que pensábamos del norte, ¿sí? Y en esa alternativa de autoempleo, es gente autoexplotándose en carreras por minimizar precio, minimizando costos. Y el costo de la formalización, el costo de cumplir con las cargas sociales, el costo de cumplir con el pago de impuestos, es una de las cosas que se ahorra en esa carrera. Y se termina generando una situación de muchísima explotación. ¿Sí? Explotación laboral para con terceros, pero también mucha autoexplotación en esto, como bien mencionaba recién Moisés. Así que ahora se está yendo hacia la periferia de Lima, digamos. Moisés hablaba y yo estaba pensando en Flores y el predominio de esa concentración y cómo después se iba hacia las afueras de Gran Buenos Aires, hacia barrios cada vez más vulnerables. Digo, es como un colega habla de su realidad y cómo lo podemos replicar, y ha pasado cosas muy, muy similares acá, eso es llamativo. Así que me parece que viene por ese lado, y una vez yo escuché un testimonio que me pareció muy, muy marcado, que es que al final todas estas personas, todos estos costureros, todos estos trabajadores detrás de estas ferias, terminan siendo esclavos del mercado, ¿sí? De la reproducción del mercado, de la generación de valor. Terminan trabajando 16 horas, 18 horas en momentos de alta temporada, y cómo ahora todo esto está siendo destruido y reformulado por
el ingreso directo de prendas desde China a través de grandes plataformas como Shein y Temu, ¿sí? Que no dejan de ser marketplace virtuales de talleres informales o pequeños tallercitos de China también. Entonces me parece que también esto obliga, Efren lo decía, ahora está entrando ropa nueva. Efren venía trabajando ropa de segunda mano, ropa usada, pero ahora entra ropa nueva. Entonces como también lo que está pasando con China y con la proliferación de estas compañías nos transmuta nuestros objetos de estudio. ¿Sí? Y ahora incluso en la salada, que yo hace 5 años te hubiera dicho, mira, la salada le sobrevive a China, porque si la salada en los 90 sobrevivió a la apertura importadora, hoy ya la salada se está comercializando producto chino. Bueno, estos flujos de comercio que se desvían desde el norte global empiezan a transmutar nuevas formas de comercialización y de producción distintas a las que veníamos escuchando de las cadenas globales de valor y de offshoring, pero que también son ya cadenas más internacionales que requieren nueva atención desde el punto de vista académico. Así que bueno, esa es un poco la motivación. Me voy entusiasmado del encuentro de hoy con nueva tarea para hacer, me parece, Matías, para todos los que estamos acá. Así que muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho el laburo de gestión que has hecho y de edición. Para los que no estábamos acostumbrados a jugar en esas grandes ligas, Matías ha sido nuestro Scaloni, el que nos convocó. Así que también a los compañeros latinoamericanos les pido que hinchen por el único equipo, por la única selección que queda de la región para los próximos días. Y les mando un abrazo también a todos. Gracias, Matías. No, de nada, pobre Felipe, mirá en qué compromiso lo pone, desde Brasil alentando para la Argentina. Lucas. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Todavía no lo leía el libro, pero con gusto lo voy a leer. Con riesgo de simplificar, voy a hacer unas afirmaciones. ¿Por qué existen estos fenómenos? Creo lo siguiente. Dado los marcos regulatorios, Homo economicus, maximización de beneficios, minimización de costos, si no explica el 90%, explica el 85% de esto. Entonces, ahí no creo que la economía tiene todo para brindar. Dentro de la división del trabajo, las ciencias sociales, no creo que tengan mucho para aportar. Donde ustedes tienen para aportar es para entender lo otro. ¿Por qué tenés ese marco regulatorio? Ahí la economía tiene cercano a un 0 para aportar. No sabemos por qué hay esos marcos regulatorios. ¿Por qué, dadas esas preferencias, dadas esas productividades, dadas esas heterogeneidades anteriores de los países, surgen estos marcos regulatorios con estas características? Donde el marco regulatorio, como bien venimos charlando con Matías, es ese combo entre marco regulatorio y enforcement. ¿Por qué el Estado participa de esta forma tan fragmentada, tan poco coordinada? Y esa es una pregunta hipercompleja. Tiene, para tirar algunas ideas, y hablo un minuto nada más, una pregunta hipercompleja, y por supuesto que hay un montón de respuestas parciales para con todo esto, pero tiene algo que ver con esto de ser países novedosos, que adoptamos marcos regulatorios que nos vienen de afuera, y democracias instaladas antes de que surja el mercado, democracias instaladas antes de que haya servicios civiles meritocráticos. Hay un orden de marcos regulatorios instalados previo a tener ciertos consensos en las sociedades que hacen que luego contribuyan a esta fragmentación. Así que simplemente déjame que termino acá y le paso el micrófono a la audiencia, que va a tener cosas para debatir. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias, Gustavo. Así que bueno, abrimos un poco el juego para que aquellos que tengan preguntas puedan plantearlas y bueno, a conversar al respecto. Sí. Bueno. Ok.
Bueno, muchas gracias. Tres preguntitas o comentarios. La primera, algo de que no sé si entendí mal, puedo haber entendido mal, pero primero, no entendí si el fenómeno que están describiendo, que es común, que Matías, vos, Gustavo decían, es impresionante que de repente vas a un territorio, digamos, y aparece el mismo fenómeno con el mismo proceso, con la misma dinámica. No entendí si era específico, lo veían como específico de América Latina, o hay otras regiones del mundo donde quizás no lo conozcan o sí, pero que no se da igual. Entonces eso me parecería súper interesante si en otras regiones de su desarrollo, con periferia, con alta informalidad, si no se da lo mismo. Sería muy interesante si tienen algún comentario sobre eso. Lo segundo, yo tenía la idea que acá, específicamente en Argentina, no sé en otras partes de la región, que había marcas locales que sí estaban integradas con los talleres textiles, las costurerías. No sé si eso cambia algo en el análisis o si es relevante, pero solo porque me quedó ahí picando que había como una interfaz ahí entre informalidad, formalidad que era por ahí interesante ver. Y lo otro que sí, digamos, mi tema de investigación es más la economía digital, entonces me parece súper interesante, digamos, que los fenómenos de cambio reciente estén yendo para ese lado. Y ahí lo que les quería preguntar es, por ahí no tanto por el lado de la competencia y de digamos, de los desplazamientos, sino más por una cuestión del ¿cómo decirlo? Más, no sé cómo llamarla, más ontológica, digamos, de los mercados digitales, tan codificados, hay algoritmos de por medio, parecen espacios súper determinados, súper, digamos, gobernados de forma vertical, ¿no? Sin embargo, eso no es tan así en la práctica, pero pareciera que se... Y obviamente la interfaz o la conexión con este tipo de mercados informales, donde obviamente todo funciona de otra manera, me parece súper interesante. Entonces también preguntarles qué pasa con eso, qué pasa con los espacios un poco digamos, de resistencia, la tensión, cómo tensiona un mercado digital, un mercado informal, un mercado gris. Si encontraron algo de eso, si son parte de las preguntas que tenían. Gracias. Buenas. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que hablaron. A mí en particular me pareció como muy claro en términos de multidisciplinariedad, como que muchas veces es algo que es muy difícil decir, bueno, estoy haciendo economía, estoy haciendo sociología, ¿qué estoy haciendo? Y me pareció como una masterclass de cómo hacer todo junto, como que no era ni una mirada economicista, ni antropológica, me pareció todo y eso me pareció increíble, me pareció un súper acierto y como que me emocionó, me dieron ganas de leer el libro. Una de las, tengo 1.000.000 de preguntas. Yo nada que ver, vengo del turismo y la antropología, hago antropología del turismo, por eso me resultaba tan llamativo cómo pudieron interrelacionar tantas teorías y preguntas. Creo que está buenísimo. Me llamaba la atención si veían una cuestión de, por ahí, periodicidad en cuanto al surgimiento de estos mercados. Si fue, por ejemplo, vieron que, no sé, con las crisis de los 90, que son por ahí cuestiones históricas marcadas que se dieron en Latinoamérica, bueno, emergieron conjunto a ciertas medidas económicas o sin nada que ver, por un lado, y por otro lado, si veían redes entre estos mercados más como internacionales, si hay una conexión entre gente laburando, como estos personajes que mencionaba el profesor primero, que ahora no me acuerdo el nombre. No, la persona que nombraste de la salada, el que tenía los negocios. Eso. Si hay, por ejemplo, relaciones, no sé, entre Castillo y personajes similares en Gamarra o cuestiones así. Me surgían esas preguntas. Si quizás tienen alguna respuesta a eso. Agrego una cortita, si se puede. Les quería preguntar si ustedes ven que en esta industria hay más informalidad que en otras y a qué se lo atribuyen, ¿no? Porque pensaba en la reducción de costos, pero eso
podría darse en todos los sectores, ¿no? Sin embargo, uno ve que se imagina uno que hay menos informalidad en la industria automotriz o en la industria, por ejemplo, alimenticia, que igual tendría los mismos incentivos, ¿no? Hay un mercado de lujo y hay otro que tendría el propósito de darle de comer a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué, por ejemplo, en la industria de alimentos parecería no haber tanta informalidad, ¿no? Ahí se me ocurren hipótesis, igual son mejores las de ustedes seguramente, pero tal vez hay algo inherente a la tecnología que utiliza este tipo de industria o al ecosistema, ¿no? Porque también hay comercios informales, comprador, ¿no? Entonces es el productor informal, el comercio, y eso sí que no hay un mercado informal de compra y venta de autos, ¿no? Pero bueno, me interesa su visión del... Gracias a todos por las preguntas, por este primer... Algunas las respondo y otras se las dejo a ellos, que creo que van a responder mejor que yo. Acerca de si es el único fenómeno en el mundo, hay un solo fenómeno que es igual, que es Macroloto 1 y 2 en Italia, en el norte de Italia, en Prato. Funciona lo mismo, lo cual es un caso interesante, porque se trata de Italia, que es un país, al igual que Argentina y que Brasil, tienen, y en cierto modo Perú en la fabricación textil, tiene una tradición en la industria y la indumentaria. Es decir, son países que han logrado tener cierta industria de la indumentaria y se relaciona con la pregunta acerca de la periodización. Son 3 países que los 3 han recibido en los años 90 una migración masiva. En el caso de la Argentina, procedente de Bolivia y de Paraguay, en gran medida atraídos por el tipo de cambio y por la posibilidad de enviar las remesas a sus países. Y otro factor que, estoy respondiendo medio 2 preguntas a la vez, es la desindustrialización en esa época. Son países que gran parte de la gente que en los talleres que trabaja en la salada, ahora quizás no tanto, son gente que ha trabajado en la industria indumentaria previamente, es decir, tienen los conocimientos sobre eso. Y otro elemento que me parece explicativo, que es fundamental, y ahí me gustaría saber cuál es la opinión de Felipe al respecto, en qué es lo que ha sucedido en la Feria de la Madrugada. Por lo menos en el caso del Gran Buenos Aires ha jugado un rol muy importante en los municipios de Lomas de Zamora y en los municipios de La Matanza, la política local. Y esto es el intercambio de favores políticos, clientelismo puro y duro, en el sentido de Jorge Castillo, Felipe Antequera y toda esta gente que dirigía, les concedieron predios a cambio de organizar formaciones políticas. Jorge Castillo era el dirigente representante del radicalismo en Ingeniero Budge, cuartel 9, y Antequera, descendiente de su esposa boliviano, que no sé si él también, él era el representante del peronismo dentro. Es decir, en realidad no había mucha distinción, la ideología creo que no jugaba un rol muy importante. Ahí era una cuestión simplemente de ubicarse en relación al Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, ¿no? Esa era digamos, creo que son 3 elementos que juegan un rol muy importante a la hora de explicar esto y que también tienen que ver con sobre las marcas locales. No sé si vos querés... Sí, es una buena pregunta. Hay vínculos, muchas veces hay las marcas, muchas cosen en talleres formales habilitados con costureros formales. De hecho hay en Argentina 30.000, 40.000 costureros formales, dependiendo del ciclo económico. Pero también hay algunas que tercerizan, fábricas formales que tercerizan en talleres informales, con lo cual que lo hay. Lo que un poco mostramos sobre todo en la tesis mía de doctorado es que
en términos de la explicación de cuántos son los costureros informales en total del país, es una proporción muy minoritaria. Yo estimo menos del 10%. El 90% de los costureros informales están cosiendo para los dos grandes circuitos mayoristas de comercialización y fabricación, que son la Salada y Flores, en las cuales las marcas que están ahí no las conocemos para nada. Eso por un lado. Con respecto a lo que mencionaba el colega del fondo, este es el sector industrial con mayor incidencia de la informalidad laboral. Si estamos hablando de un 70-75% de trabajadores informales, con muchísimo también participación del autoempleo, ¿sí? Del empleo por cuenta propia para muchos dadores de trabajo, y obedece primero a cuestiones tecnológicas, como bien mencionas vos. Imagínense, para la siderurgia, para una petroquímica, para una automotriz, necesitas una gran fábrica para coser ropa en un espacio de este tamaño montamos un taller de 4 personas, con lo cual la cuestión tecnológica es una posibilidad para la informalización, pero lo que yo encontré en mi tesis doctoral es que lo que más importa para explicar la informalidad en la fabricación es cómo es la comercialización, ¿sí? Porque si detrás de la comercialización hay una marca internacional que tiene procedimientos estandarizados, que tiene un prestigio que defender, que tiene un precio alto que puede vender, muy pero muy probablemente la fabricación de esa prenda sea en talleres formales, porque no le es trivial que aparezca un taller prendido fuego con 2 niños fallecidos para la reputación de su marca. Entonces hay un objetivo de cuidar la reputación de la marca, sobre todo a raíz de los accidentes que hubo en los últimos 20 años, el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, y incluso incendios locales acá que han motivado formalizaciones en esas marcas que tienen algo para perder. Un daño de reputación. De hecho, uno de los empresarios argentinos de una de las mejores marcas que me tocó entrevistar me decía: si yo fabrico en un taller informal y se prende fuego y pasa algo, mis clientas nunca me lo perdonarían. Y yo perdí el negocio. Entonces, esa persona está habilitada, o sea, le interesa introducir en su ecuación de costo-beneficio el costo de la formalización. Obviamente que pueden. ¿Por qué pueden? Porque apuntan sus prendas a los segmentos de mayor poder adquisitivo del mercado, los cuales los precios son mucho más altos, y eso también nos habilita a hablar de la heterogeneidad de precios de la ropa en nuestros países, porque en Argentina podemos pagar un jean $200 o $20. Entonces, uno de los motivos es la formalización, la formalidad del comerciante y del fabricante, el cumplimiento de los impuestos, el cumplimiento de etcétera, 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 ¿sí? Entonces me parece que eso es lo que está rondando detrás. A mí me pasó eso, un poco lo que decía el compañero, que intuitivamente llegó: che, pero pará, esto que vos me decís de la ecuación costo-beneficio, ¿por qué no pasa en todos los sectores? Digo, en alimentos, en automotriz, todos quieren minimizar costos para maximizar beneficios. Bueno, lo que hubo detrás, para mí, fue un hallazgo en el cual hay drivers a la formalización, hay causas que obligan a la formalización, que es una, la presencia de una marca que tiene un daño reputacional, y otra es cómo es la comercialización hasta el medio de pago. Si hay una venta con una tarjeta de crédito, esa operación está formal, ¿sí? Si el consumidor, entonces es el rol de la hora 12 como política de fomento al consumo, del pago en cuotas, que formalizaba, y de hecho los coreanos de Flores me decían: el Ahora 12 nos obligó a formalizarnos a nosotros, a formalizar incluso muchos talleres, porque el consumidor empezó a pagar con una tarjeta de crédito, eso obliga a pagar, a declarar impuestos, y eso nos obliga a los comerciantes minoristas a pedirle factura al comerciante mayorista, y eso al comerciante mayorista te deja en offside y tenés que pedirle al fabricante. Entonces es un driver de la formalización. Entonces, esos son lo que yo encontré en indumentaria como los dos grandes drivers. Frente a la ausencia de eso, frente al pago en efectivo, como era cuando Matías hace 15 años hacía trabajo de campo en La Salada, que veía que se pagaba en efectivo, en 8.000 comerciantes minoristas sin marca, ¿sí? Porque si vos vas a La Salada no ves marcas. Bueno, frente a la ausencia de todo eso, es el predominio absoluto de la informalidad laboral. Es ese mercado de competencia perfecta, materializándose en las más precarias condiciones de trabajo
y de comercialización y de autoexplotación y de explotación hacia terceros también. Gracias. ¿Querés agregar algo vos o no? Bueno, me olvidé de preguntar, en mi respuesta anterior aludí a la política local y me gustaría preguntarle a Felipe algo que no sé si lo hablamos alguna vez, acerca de cuál es el rol de la política local en San Pablo en el contexto de la Feira da Madrugada. Espera, Felipe, ¿puedes esperar un segundo porque se escucha muy mal? No sé dónde, a quién. Se escucha muy bajo en realidad, no mal. A ver. Sí, bueno, ahora dale, Felipe. Ahora sí, dale. Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Yo no sé si hay alguna otra pregunta de parte. Sí. Sí, por allí es una ampliación o una derivación de algo que se mencionó al pasar, pero que me dejó pensando. En algún momento vos mencionaste Temu, Shein, y dijiste, seguramente, si bien están dentro del circuito del mercado global, ellos también recurren a talleres informales para... Entonces la pregunta que me surge es, ¿en qué categoría dentro de este análisis entraría esa dimensión? Porque si bien pareciera ser que es otra cosa, de pronto es otro actor que entra en el juego de la disputa de, digamos, de todas estas tensiones, ¿no?, que se van generando. No sé si lo analizaron o no, pero me quedé pensándolo en la medida que iba escuchando las reflexiones. Sí, lo primero que hay que decir que esto es algo súper novedoso. O sea, la irrupción de Shein y Temu a nivel internacional ha sido de los últimos 2 años. Los distintos países están tomando medidas para salvaguardar tanto su producción como su comercialización. Lo que no se conoce mucho sobre qué es lo que hay detrás de Shein y Temu, porque en China la producción de académica, de conocimiento científico y su llegada a la Argentina no es tan lineal, ¿no? Y no es tan clara. Lo que sí se sabe es que estas plataformas son como marketplace, como Mercado Libre. ¿Sí? O sea, Mercado Libre, cuando yo compro algo por Mercado Libre, no le compro a un productor de Mercado Libre. Es un productor que se suma a la comercialización a través de Mercado Libre para llegar. Y lo que se sabe es que Shein y Temu son plataformas que visibilizan y comercializan producción de talleres. Dije talleres informales, pero también de talleres formales de China. O sea, talleres con distintos grados de formalidad, productores con distintos grados de formalidad a lo largo de todo China. ¿Sí? Claro, pero puede haber ahí una gran hipótesis. Sí, es una gran... Claro, y ahí estamos tratando de convencer a Matías de que de un nuevo proceso de investigación. El tercero, este sería el tercero, que vamos a viajar a China especialmente para eso, con fondos de la Universidad de Galen. ¿Sí? Así que lo estamos comprometiendo en este mismo momento. Matías ahora se tiene que ir. Si quieren vamos todos, podemos investigar esto desde la digitalización. Acá el compañero se suma. Así que bueno, es un poco, eso está, claro, está a vivo, digamos, está sucediendo a vivo. Aprovechando que, digamos, esta pregunta, me gustaría preguntarle a Efrén acerca de cuál es si existe una discusión en México actualmente acerca del rol de estas plataformas. Vos, Efrén, dijiste que ha sido una bomba en el contexto mexicano. ¿Existe alguna discusión acerca de la regulación, acerca de los efectos, acerca de qué hacer con estas plataformas y con los medios de pago también, ¿no? Digamos, hay medios de pago que uno tiene la sospecha de que son, por ejemplo, como Pix o como Mercado Libre, el Mercado Pago en el caso de la Argentina, que por un lado facilitan el comercio, y eso es algo positivo porque, digamos, facilitan lo que se suele reclamar como inclusión financiera, es decir, gente que pueda acceder a tener ingresos regulares o más o menos regulares, pero por otro lado uno tiene la sensación de que inmovilizan a esas personas, las dejan jugando en un, digamos, no existe digamos, no las lleva a algo mejor, a una formalización mayor en el largo plazo, ¿no? Digamos, ¿existe algún tipo de discusión en México actualmente acerca de todo esto, Efrén?
Bueno, muchas gracias, Efren. Ahí hay otra pregunta más acerca de qué es lo formal y lo informal, pero bueno, ya estamos, llegamos al límite de tiempo y llegamos creo que bastante bien. Así que les damos las gracias, o les doy las gracias y con Gustavo a todos, a ustedes que están allí online. Muchas gracias por sumarse a esta presentación del libro, y a todos, a todo el público y la audiencia, muchas gracias por haber participado.